85% con un alto riesgo de amputación. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas de las ocasiones tienden a ser tan graves que se tienen que amputar las extremidades de los pies a causa de estas úlceras. Aquí se menciona que el más del 50% de las amputaciones no traumáticas están relacionadas con infecciones por el pie, las úlceras del pie diabético, y preceden el 85% de las amputaciones. También se menciona que el 70% de estos pacientes con diabetes resultan en decesos por ese tipo de padecimientos. En este estudio se va a realizar, como el título menciona, células mesenquimales de la médula ósea para poder buscar una efectividad en curar estos problemas. Se analizaron un total de 41 participantes y lo que viene siendo los objetivos principalmente entre personas de 48 años con ese tipo de células, con ese tipo de afecciones de grado 1 y 2 que también se derivan de estas úlceras. Lo que viene siendo entre las fechas entre agosto del 2018 y noviembre del 2020. Todas estas aprobadas por FOSCAL. FOSCAL es una como organización de Colombia. El estudio se realizó en Colombia. De los 41 sujetos con estas úlceras, solamente 13 fueron excluidos por presentar los siguientes problemas, que vienen siendo cáncer, presencia de osteomielitis, diagnóstico con problemas hematológicos o de cerebro, uso de inmunosupresores o drogas citotóxicas. Cuando hablamos de drogas citotóxicas estamos hablando como quimioterapia, por ejemplo, y alguna otra infección que procede al sistema del cuerpo. De todos estos 41 personas, 13 fueron excluidas, y de las cuales estas mismas 28 resultantes, 11 tenían úlceras de grado 1 y las otras 17 tenían úlceras de grado 2. Y lo cual a cada uno se le puso diferentes tipos de tratamiento. Bueno, yo pensé que se miraría mejor las fotos, pero creo que... Pero estas son tablas donde se especifica en cada grupo. Esos son los dos tipos de grupos que se dividieron las personas, tanto edades, tamaño de célula, tamaño de úlcera, edades y todo lo que viene referentes a todo eso. También uno de los motivos de exclusión de las úlceras es el tamaño. Se buscaba una úlcera aproximadamente de entre 5 a 5.5 centímetros cuadrados. O sea, tiene que ser una úlcera suficientemente grande para ser parte de este experimento. Y aquí está con una forma más gráfica de cómo se dividieron. Aquí están los excluidos, aquí están los incluidos, cómo fueron repartidos cada uno. Cada uno fue con células mesenquimales, otra con sus derivados y otra con un procedimiento completamente convencional, el método más usado, por así decirlo. Buenas tardes. Ahora yo les voy a platicar un poquito más ya de lo que hicieron en este estudio de estas personas, y realmente a mí se me hizo muy interesante porque todos los involucrados en el estudio, ellos mismos producieron las células con las que trabajaron, que son estas, y también un derivado que producieron a partir de las células. Ellos mismos los crearon, y en el estudio realmente ellos te dicen la metodología que ellos usaron para preparar las células y para extraer los derivados. Estas cosas de aquí, estos nombres raros, es el nombre de la célula mesenquimal. Y esto, por ejemplo, alus,
significa halogénico. Que halogénico significa que se refiere a una célula que ha sido generada fuera del organismo del que pertenece. O sea, que fueron cultivadas in vitro, por así decirlo. Significa entonces halogénica, human bone marrow, mesenquimal, stromal cell. O sea, simplemente todo esto es el nombre de la que ellos le dan a la célula mesenquimal. Y esto es lo mismo, pero tiene una D al final, porque esto es un segundo producto que es un derivado. La D significa un derivado que obtienen a partir de estas células. Y bueno, aquí esta imagen se las puse para enseñarles. Aquí está una célula mesenquimal, que si no recuerdan, estas células lo que tienen potencial de diferenciarse para convertirse en otras células, principalmente en células del tejido conectivo, tejido epitelial también. Y estas células liberan unas vesículas que dicen vesículas extracelulares, y esas vesículas vendrían siendo los derivados que ellos extrajeron de esas células. Son pequeñas vesículas que contienen en su interior proteínas y enzimas. Y bueno, entonces ya entrando a lo que es el tratamiento, ellos produjeron sus propios productos que iban a experimentar, y a los 28 participantes que ellos lograron reclutar los dividieron en 3 grupos. A un grupo de personas les dieron el tratamiento convencional, que simplemente es agua salina, inyecciones de agua salina en la úlcera. El grupo 2 les daban la célula mesenquimal, y al grupo 3 les daban el derivado de la célula mesenquimal. Y ellos prácticamente solo querían observar qué diferencia había, cuál era más efectiva, si la célula sola o los derivados de la célula, y compararlos con el tratamiento convencional. Quizás la siguiente, por favor. En este estudio ellos se enfocaron mucho en conocer la seguridad de este medicamento y en la eficacia. Eso era lo que a ellos más les importaba, que querían conocer qué tan segura era y qué tan eficaz era para tratar las úlceras. Y en el perfil de seguridad, la manera en que ellos lo midieron fue midiendo el número de eventos adversos que se presentaron en los pacientes. Y la manera en la que ellos medían esto era mediante un formato igual a estos, donde simplemente el paciente de manera subjetiva va calificando si siente un dolor leve, severo, moderado, etc. Es una prueba muy subjetiva, pero eso es el formato que ellos utilizaban para medir si habían eventos o reacciones adversas. Y para medir la eficacia, midieron varios parámetros. Eso es lo más interesante, la manera en la que ellos midieron la eficacia se me hizo a mí muy interesante, porque midieron varios parámetros. Uno de ellos era la cicatrización de la herida, la tasa de cicatrización, cambios de la úlcera, desaparición de la úlcera, el cociente de riesgo, la calidad de vida de la persona y la evaluación del dolor. Son 7 parámetros, y también esto es lo más interesante, cómo ellos fueron midiendo la tasa de cicatrización de la herida. Si le das a la siguiente, por favor. Aquí es una imagen que yo encontré en internet. Ellos en el estudio, ellos dicen que usaron este equipo para medir las úlceras, que es un equipo que con tecnología láser, ellos pueden medir la profundidad de la herida, el área de la herida, el perímetro de la herida, de manera muy precisa. Entonces ellos cada cierto tiempo iban monitoreando a los pacientes mientras se les daba el tratamiento, para ver cómo va cambiando, evolucionando la úlcera diabética. Siguiente, por favor.
aparte de ellos hacer ese estudio del tratamiento con las células mesenquimales, también ellos se metieron más de fondo como a la parte más de investigación, hicieron una caracterización de las células que ellos hicieron, las caracterizaron y también extrajeron las proteínas para analizar y caracterizar esas proteínas también. Bueno, también el estudio mencionaba que al momento de ellos hacer la caracterización de las células se basaron mucho en la International Society of Cell and Gene Therapy. O sea, ellos iban siguiendo realmente todos los protocolos establecidos. Y también mencionaba que ellos usaban una tinción que no recuerdo cómo se llama, era una tinción azul, con el cual podían ellos observar las células mesenquimales vivas y diferenciarlas de las muertas. Porque como ellos producieron las células, o sea, es todo un proceso muy largo de cultivar las células, preparar los cultivos, luego almacenarlos y luego volverlas a sacar para cuando las ocupan. Tienen que cortar las células que están vivas después de haberlas almacenado. Todo eso está muy interesante, pero es un proceso así bien complicado que a veces no entendía yo tampoco. Siguiente, por favor. Luego hicieron también con estudios moleculares de la estabilidad cromosomal de las células y donde les comentaba la caracterización de los derivados, que serían proteínas en este caso. En el estudio algo que se me hizo interesante es esa parte de la caracterización de las proteínas, ya que ellos, pues, mediante técnicas moleculares, así como PCR, ellos se enfocaron en secuenciar el ADN de la secuencia de proteínas y también la secuencia genómica de las células, y luego pues comparar esa secuencia con las bases de datos para poder ellos encontrar nuevas proteínas o simplemente para aportar más información a las nuevas proteínas. Recuerdo que ellos mencionaban que entre sus descubrimientos más importantes que hicieron en este estudio era que encontraron varias proteínas que ya se conocían antes, pero ellos descubrieron que esas proteínas también están involucradas en los procesos de cicatrización. O sea, ellos realmente también como que descubrieron nuevas funciones a ciertas proteínas. Siguiente, por favor. Esto es lo que les comentaba, de simplemente una imagen mostrando como el análisis de la secuencia de aminoácidos que ellos hicieron, comparando con muchas proteínas diferentes las que ellos secuenciaron. Siguiente, por favor. Y ahora continúa mi compañero. Después de lo que mencionó el compañero de cómo se identificaron, ahora sí procedieron a comparar los resultados con lo que viene siendo el uso convencional, el de las mesenquimales y sus derivados, notándose una gran diferencia en los tipos 1, que los derivados tuvieron una mayor eficacia en cuanto a cierre de la úlcera. Se puede ver directamente el porcentaje el porcentaje de cierre de herida en estos pacientes, tanto de los derivados en comparación también con el tratamiento normal, fue mucho mayor a aquellos que fueron tratados con el enfoque convencional. Específicamente después de 7 días de tratamiento, esos pacientes con las úlceras de grado 1 alcanzaron un 41.13% y un 78.27% respectivamente para el cierre de herida. Y
con grado 2 lograron una disminución de 30 y 22.34%. Esto se menciona en la siguiente imagen. Aquí podemos ver cuáles son las heridas. Se pueden notar cómo con los mesenquimales la herida no logra completamente cerrar. En el tratamiento convencional la herida tampoco alcanza completamente a cerrar, pero en comparación con los derivados logra una cicatrización aproximadamente muy mayor en comparación a los otros métodos. Esta tabla que presenta aquí es una comparativa entre el tiempo y el porcentaje de sanación. Es más o menos parecida a lo de aquí, pero un poquito más explícito en cómo la cicatrización aumenta conforme más pasa el tiempo, notándose una mejoría mucho mayor al tratamiento convencional, a lo que viene siendo los otros dos tipos de células que se pueden utilizar. En aproximadamente 21 días es el aproximado de lo que viene siendo los resultados. Después de la inyección se dieron visitas de seguimiento al tercer día, al séptimo día, y después de ahí cada semana hasta que se da la día. Y se hicieron dos se aplicó, por ejemplo, aquí estas son pacientes con úlceras de grado 1 y se aplica los días y el cambio de área de la vida. Se dio los derivados tuvieron un efecto al tercer día, mientras que el tratamiento convencional y las dos células hubo un aumento en la vida. Además de que los derivados de las células terminan de cerrar el día en promedio el 42, el día 42. Las células solas en el día 49, mientras que el tratamiento promedio llegó hasta el día 98 a cerrar la en grado 2 se vio mucha diferencia entre el tratamiento promedio y los tratamientos con las células y los derivados de las células, dando mayor cierre de los derivados de la célula, terminando primero en el día alrededor del día 56 y las células alrededor del día 70, mientras que llegó hasta el día 161 en terminar de cerrar el día. Y bueno, aquí ellos hicieron esta tabla en la cual mostraban el cambio en el perímetro de las heridas, y lo que ellos reportaron es que a partir desde la primera semana se notaban cambios muy inmensos a comparación del tratamiento convencional versus el tratamiento usando estas células y los derivados. Y también, como mencionó mi compañero, al terminar el tratamiento utilizando las células y los derivados, la herida sanó al 100%, y utilizando el tratamiento convencional nunca cerraba la herida al 100%. Y pues básicamente esto muestra la superioridad de tratar las úlceras mediante estas células sobre el tratamiento convencional. Un análisis de los datos de ambos grados de úlcera encontró que se logró un cierre del 50% a los 21 días con personas tratadas con los derivados, a 28 días con personas tratadas con las células, y solo el 90% de las personas con el tratamiento solo llevar el vehículo sanaron el 50% de las 90 días. Además, con los tratamientos
un cierre completo con los derivados a los 56 días en promedio, mientras que solo el 60% de aquellos que recibieron el tratamiento regular llegaron a un área completamente cerrada. También graficaron los cocientes de riesgo, comparando diferentes parámetros. Se encontró que la edad, el sexo y la cantidad de hemoglobina con glucosa en sangre no afectaban la rapidez con la que se sanaba la herida, mientras que se afectaba el grado de la herida, los grados tardando casi el doble en sanar, y el tratamiento con los tratamientos con las células y con el derivado de las células fueron mucho más efectivos. Esto es al 50%, está al 100%, que se puede saber, igual. Los tratamientos tuvieron mucho mayor efecto que el puro tratamiento con una recubrimiento. Y evaluación de dolor, evaluación de la calidad de vida y el dolor del paciente con úlceras de piel diabético grado 1 y 2. La letra A, de puntaje total en promedio de cuestionarios de salud de forma de 30 T y T. El paciente con úlceras de piel diabético tratado con células madre mesenquimales de médula ósea humana, halógena y convencional. Y la letra P, puntajes totales de dolor promedio de cuestionario de dolor de forma corta en pacientes con úlceras de piel diabético tratado con células madre mesenquimales de médula ósea humana, halógena y convencional. Análisis proteómico de las células madre mesenquimales de médula ósea humana, halógena. Un análisis proteoquímico de los derivados encuentran 348 diferentes proteínas. Entre estas se encuentran varias proteínas involucradas por la organización de la matriz extracelular, como la fibronectina, colágeno, pimentina y la mielina. Análisis proteómico de la célula madre mesenquimales de médula ósea humana, halógena. El análisis de ontología genética representa los 20 términos principales y su número de enriquecimiento en procesos biológicos. Existen varios factores de crecimiento, como el factor. Algunos de estos factores de crecimiento incluyen factor de crecimiento transformante de beta-1, es una proteína que controla el crecimiento y diferenciación celular, así como la producción de matriz extracelular. Juega un papel clave en la reparación del tejido y la regulación del sistema inmunológico. Factor de crecimiento endotelial vascular es esencial para la formación de nuevos vasos sanguíneos, un proceso conocido como angiogénesis. El factor de crecimiento endotelial vascular estimula la proliferación y filtración de células endoteliales, lo que contribuye al desarrollo de nuevos vasos sanguíneos en respuesta a la necesidad de oxígeno y nutrientes de los tejidos. Factor de crecimiento epidérmico es una proteína que estimula la proliferación y diferenciación de las células
epiteliales juegan un papel importante en la regeneración y cicatrización de la piel, así como en el desarrollo y mantenimiento de otros tejidos epiteliales. Factor de crecimiento insulínico es una hormona que regula el crecimiento y desarrollo de diversos tejidos, incluyendo el músculo, el hueso y el cartílago. También desempeña un papel importante en la regulación del metabolismo y la respuesta celular a la insulina. Y la otra se llama función molecular. Para terminar, las conclusiones a las que ellos llegaron es que tanto las células como los derivados son una terapia novedosa, muy eficaz, y que también ellos encontraron que es muy segura, ya que no se reportó ningún evento adverso mediante el uso de esos dos productos. Y también, bueno, ellos encontraron que estas proteínas, las que mencionó mi compañero, que son factores de crecimiento y algunos péptidos que ya se conocían, pero que se conocían en base a otras fisiopatologías, como por ejemplo aquí, estas proteínas se mencionan en un estudio de fibrosis renal, y en este estudio ellos encontraron que estas proteínas también están involucradas en la cicatrización de heridas epiteliales. Eso es algo nuevo que ellos reportaron. Y también uno de sus objetivos era saber qué es mejor, la terapia usando las células mesenquimales o usando la terapia con los derivados de las células. Y ellos encontraron que realmente la efectividad de ambos es casi idéntico. Las células son un poquito más efectivas que los derivados, pero ellos piensan que usar derivados es mejor y debemos buscar formas de reemplazar las terapias con células, porque usar derivados tiene varios beneficios, como la vida de anaquel del producto es mucho mejor, su producción industrial es más barata y tiene varios beneficios el usar terapias que no involucran células. Entonces ellos realmente hicieron un aporte importante en esta parte de encontrar alternativas a las terapias con células mesenquimales. Y bueno, si todo esto es parte, este estudio es del año 2022, se finalizó en el 2022 y empezó en el 2018, entonces tuvo una duración de 2 años y pues ellos lograron, ellos querían aportar esta tendencia de nuevas terapias con células mesenquimales. Y ahí puse una imagen también de cómo ya se está, incluso en el COVID, también ya están empezando a tratar esa enfermedad con células mesenquimales. Es como un área muy novedosa, tratamientos con células mesenquimales. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Todo les quedó claro. Todo. ¿Sí? En el de los como aminoácidos, eso que es Los derivados. que no me quedó del todo así. ¿Cómo que son? No, como que en qué se basaron para. Sí, los derivados, o sea, ellos cultivaron las células mesenquimales y luego las procesaron, o
sea, ellos te explicaban las centrifugaban, hacían el fraccionamiento celular, centrifugar varias veces para obtener el sobrenadante que ellos estaban buscando, que pues son proteínas de cierto peso molecular, que ellos las recolectaban, también ellos te mencionan todo el proceso de cómo las preparaban, y los derivados prácticamente contienen proteínas que la célula contiene, nomás que pues están en una forma que no hay células, no son las puras proteínas, y pues realmente tanto los derivados como las células mencionaba que tenían una efectividad muy similar. Entonces es posible como reemplazar el uso de las células y usar solamente los derivados. No sé si más o menos eso te ayudó y lo que querías saber de eso. Sí. O sea, son proteínas prácticamente. Y más que nada este análisis es para ver las proteínas de las células, se están comparando si en ambas hay la misma cantidad o si hay mucha diferencia para ver el efecto. ¿Alguien más? ¿Tienes dudas? ¿Cuánto le administraron? ¿Cuántas células pusieron? ¿Cuánto volumen? ¿Cómo lo administraron? Todo eso sí lo entendieron, ¿verdad? ¿Sí? Lo que yo estoy preguntando de eso de haberse mencionado de cómo se administraron las células. Fueron inyecciones alrededor de la herida. El tratamiento convencional fue solo el vehículo que usaban, que es una solución salina para la humana. En el tratamiento con células fueron alrededor de 1 millón de células. Y en el de derivados menciona que son 2 dosis, pues solo nos dan un valor de 1 mililitro por dosis, o sea, para el tratamiento. Que es lo que nos mencionaba del sobrenadante del listado de las células, el mililitro lo concentraron, y eso es lo que asumimos que del mismo millón más o menos de. Todas las células y los derivados estaban en una solución salina con un humano creo que el 5%. Sí, básicamente eran inyecciones de 1 mililitro. Y todas pueden ser inyectadas, como ejemplo una apóstosis, Que es una membrana especial, Polimento, mencionan una marca específica de cubierta. un vendaje especial para úlceras diabéticas. ¿Y solo era una aplicación o tenía que ser hace tiempo? Era cada cierto tiempo, ¿no? Según el estudio, fue una aplicación y se fue dando visitas para checar el medio. ¿Alguien más? ¿No? Nada más sí hay que estudiar mucho la cantidad de letras en las diapositivas y las tablas. Acuérdense, no les pregunten las diapositivas. O sea, pueden poner una tabla y un escrito y las pueden ir pasando más rápido. No necesariamente significa que se van a tardar mucho tiempo en cada vez para que lo construyan. Y hay que ir numerando las diapositivas para poder deslizar esta página. Tienen alguna duda, compañeros. Esto es muy interesante. ¿Quién sigue? ¿Ocupa computadora o trae?
Y a continuación voy a explicar cuál fue todo lo que fue la metodología del estudio. En cuanto a diseño, este fue un ensayo clínico de fase 3, multicentro, que significa que se hizo en varios sitios clínicos. Doble ciego, fue controlado por grupos control y placebo, y realizó en 18 sitios clínicos en 3 provincias del sureste de Cuba. Más específicamente en las regiones de Santiago de Cuba, Guantánamo y Grama, algo así. Okay. El ensayo fue conducido en sedes médicas y áreas que ya estaban siendo certificadas para la vacunación. Y el proceso fue verificado por monitoreo justo en los sitios, así como en la exactitud de los reportes y los procedimientos de las buenas prácticas clínicas dentro de los ensayos. Y los análisis estadísticos fueron realizados por estadistas independientes del Instituto de Cibernética, Matemática y Física de La Habana. Y también cabe recalcar que el protocolo siguió las pautas de la Declaración de Helsinki para estudios para experimentación en seres humanos, así como todos los lineamientos internacionales para la ética. En cuanto a participantes, se seleccionaron adultos de sexo indistinto con residencia permanente en las regiones de los ensayos, de 19 a 80 años de edad, deberían ser sujetos saludables o con comorbilidades controladas. Y para los criterios de exclusión, se excluyeron sujetos con infección SARS-CoV-2 previa o con vacuna a COVID-19 que haya sido aplicada al menos 14 días previos al estudio, que tuvieran alguna condición que requiera medicamentos como inmunomoduladores, esteroides sistémicos o citostáticos, que tuvieran un índice de masa corporal menor o igual a 18 o mayor o igual a 35, que tuvieran tatuajes en las regiones deltoides de los brazos, o que tuvieran hipersensibilidad a algún componente presente en la fórmula, o que tuvieran alguna historia o sospecha de alcoholismo o dependencia de drogas, y por último, obviamente, embarazo o lactancia. En cuanto a la autorización y enmascaramiento, los sujetos de estudios fueron distribuidos aleatoriamente en 2 grupos, que era el grupo al que se le administró placebo y al que se le administró 50 microgramos de la vacuna dada que contenía antígeno. Los sitios clínicos recibieron el producto en frascos que estaban enmascarados para así evitar su identificación, y sus presentaciones y características eran idénticas. Los participantes, investigadores y monitores del ensayo estuvieron completamente inconscientes de la distribución de grupos durante el mismo, lo cual, para que así la decisión de aceptar o rechazar a un participante se hiciera sin saber el grupo, que pues esto es lo que significa doble ciego. Y los análisis estadísticos fueron realizados sin saber las identidades de los grupos hasta el final del ensayo. Para los procedimientos, la badala es una de suspensión opaca de color gris blanco que una vez se asienta se separa en un líquido transparente en la parte de arriba y un gel precipitado en el fondo. Cada mililitro de vacuna contiene 100 microgramos de antígeno RBD, que como mencioné mi compañera, es la forma recombinante del dominio al receptor, que es una de las unidades de proteína espiga de SARS-CoV-2, la cual fue producida en la levadura de Picha pastoris aplicado a la lumina. Cada antígeno contenía también 0.60 miligramos de hidróxido de aluminio en gel, 0.53 miligramos de fosfato disódico de hidrógeno, 8.5 miligramos de cloruro de sodio y 0.5 miligramos de hidroxal. En cuanto a las dosis de placebo, contenían exactamente el mismo excipiente menos el antígeno. Y los frascos se almacenaron a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados y con la cantidad suficiente para poder asegurar el progreso del protocolo sin ninguna interrupción. Esto es lo que acabo de mencionar. Y
Los productos fueron administrados vía intramuscular a los pacientes con 0.5 mililitros en la región deltoide en un cronograma inmunológico de 3 dosis a 0, 14 y 48 días. Los casos sintomáticos de COVID-19 fueron definidos por una prueba positiva de SARS-CoV-2 por prueba de PCR con al menos un síntoma mayor, que es ya sea oximetría menor o igual a 92%, dolor de pecho persistente, alteración de conciencia, cianosis con neumonía y que sea local o generalizada. O también podría ser con dos o más síntomas menores, que eran fiebre a nivel igual a 38 grados, dolor de cabeza, escalofríos, oinofagia, fatiga, vómito, diarrea o anosmia. Los casos positivos son notificados al equipo de investigación en sitios clínicos y la infección fue diagnosticada con un kit RIDA-KIN para SARS-CoV-2. Las formas clínicas de COVID-19 fueron clasificadas en 4 categorías que fueron leve, moderada, severa y crítica, de acuerdo a los criterios internacionales que había establecido. Y en cuanto a las reacciones adversas, se clasificaron en 5 grupos. Primero el grupo leve, para el cual no se necesita terapia; moderada, que necesitaba un tratamiento específico; severa, pero no con un peligro inmediato para la vida; luego el que sí es peligro inmediato para la vida, para el que requería intervención urgente; y por último, los que se han muerto por reacción adversa. Los participantes fueron evaluados en la primera hora después de haber sido administrada la vacuna, que fue donde se les tomaron sus signos vitales, además de examen físico completo. En cuanto a análisis estadístico, el tamaño de la muestra fue calculado considerando el número total de casos necesarios para poder demostrar la eficacia de la vacuna o VE de la muestra Badala para prevenir el COVID-19 sintomático. En cuanto a números, se necesitarían 151 casos positivos para detectar el 5% de la reducción de la tasa de riesgo, siendo el 30% el límite mínimo del intervalo de confianza del 95%, para así poder rechazar la hipótesis nula que indicaba que la eficacia de la vacuna es menor o igual al 30%, con un poder estadístico del 0.90%. ¿Qué significa esta parte? Que existía el 90% de probabilidad de que esta hipótesis fuera rechazada. Y en base a la tasa de incidencia de 0.286% en 2 meses para el grupo placebo, se requeriría la inscripción de 48,000 participantes, así anticipando una tasa de abandono del 2%. Los datos de los participantes fueron capturados al comienzo de los síntomas y censurados hasta el final de su seguimiento. Los análisis de supervivencia fueron calculados con el método Kaplan-Meier para datos censurados, que es esta gráfica de aquí abajo, que mi compañero más tarde va a explicar a más profundidad. Y el dato de la eficacia de la vacuna fue definido con la expresión V es igual a 1 menos HR, donde HR representa la relación entre las tasas de riesgo del grupo experimental y de control. Esta relación fueron estimadas por modelos de regresión Cox y su validación fue por análisis de gráficas residuales. Sí, esa sería toda la estructura del estudio. Yo te voy a hablar de los resultados. Para poder interpretar los resultados se necesita tener 4 puntos importantes aquí en el pizarrón. El primero, los sujetos. Desde un inicio se solicitó a los voluntarios con un total de 49.656, de los cuales, tras haber pasado el primer filtro, que era un examen físico, decidieron excluir a 1.366, que en la siguiente diapositiva os explicaré por qué los excluyeron. A estos, en total, dieron 48.290 personas que aplicaron al estudio, los cuales se dividieron en 2 grupos, como fue un estudio doble ciego, es decir, tanto los voluntarios como el administrador no tenían conocimiento de lo que estaba administrando. Decidieron clasificar a los
recibió tratamientos inmunomoduladores o con esteroides en los 3 meses anteriores a la primera administración, por lo que para evitar irregularidades o algún falso positivo se decidieron retirar. Más sin embargo, se tomó en cuenta para hacer otros análisis. De esos, pues se dividieron en los 2 grupos, se trató que fuera un número parejo, de esta forma. El primer grupo de placebo estaba con 24.144 personas, mientras que del otro lado estaba el Abdala con 2 personas además, 24.146. A lo largo del estudio se dieron 3 dosis de manera por así decirlo, con espacios suficientes para poder evaluar algunos efectos o reacciones adversas, y pues se dio entre marzo y abril. Bueno, esto fue lo primero que se hizo, es el primer resultado que podemos observar, es una tabla que muestra las características demográficas basada de los participantes en el estudio que se realizó al momento de la inscripción. En este es muy importante tener en cuenta que no están las 49.000 fracciones de personas, solamente contemplaron a las personas que les administró, por así decirlo, las 3 dosis, que realmente el número baja bastante hasta 19.000, de 23 pasó a 19.000, pero bueno, en estas se clasificaron diferentes partes. En la primera no se dice sexo, edad, etnia, si presentaban alguna comorbilidad o algún factor de riesgo, y los dividieron en porcentajes, donde el total fue de 28.290 y se dividió en grupo placebo y el grupo de la Abdala. En la siguiente tenemos los resultados más importantes que arrojó. El primero, muy curioso, casi 52.4% consistió en la población femenina que participaron. Si bien no es un factor relevante para decir si funcionó o no, realmente pasó algo muy chistoso, que fue que las mujeres toleraron mejor los efectos adversos mientras estaban en estado de placebo. Nada más ahí como punto curioso del experimento. De igual manera se obtuvo información sobre la etnia. En su mayoría, el 52% fueron personas mestizas, ya que se está dando en la región de Cuba, pues obviamente en la zona sur, pues obviamente había como mucha variabilidad con respecto a eso. Sin embargo, pese a que hubo mestizos, blancos, negros, se coincidió de cierta forma con la población regular de esa zona, por lo que se pudo llegar a no una conclusión, pero a que se tenía un experimento bastante fiable, ya que se basaba realmente en lo que era por así decirlo, las personas que participaron correspondían casualmente a casi los porcentajes similares a lo de la población de la región. Y por último, tenemos los voluntarios con comorbilidad y factor de riesgo. Y si bien hubo personas que no presentaron algún factor de riesgo bastante fuerte o no entraron dentro de la categoría, el 74% de las personas que participaron correspondían a alguna de las enfermedades que voy a mencionar. La primera, y fue la que se presentó con mayor frecuencia, pues fue el sobrepeso, la obesidad. Después de ahí fue hipertensión, tabaquismo, diabetes mellitus y asma bronquial. Esta última fue bastante importante para el estudio porque tenía una relación con lo que era el COVID-19, pues había una afectación clínica y sirvió mucho para el estudio. Un dato también es que la edad media entre los participantes iba desde los 48 años hasta los 16 años. Esta ya es una tabla que ahora sí puedo decir que nos importa un poquito más, ya que evalúa lo que es la distribución y caracterización de los eventos adversos según dosis, grupo y estudio, ¿no? En este caso lo dividieron, como el compañero mencionó, en si había presentado o no, si era leve, moderado, grave, también si se había requerido de algún tratamiento, que es lo que dice básicamente aquí, y lo dividieron por dosis. En el primer grupo tenemos la dosis 1, placebos, la vacuna Abdala y los porcentajes, y así sucesivamente. Datos importantes a destacar de esta tabla, es que solamente el 19% de la población que se usó para el estudio presentaron algún tipo de efecto adverso, y de entre los 19%
se diagnosticaron aproximadamente 150 tipos distintos. Sin embargo, unos se descartaron ya que no tenían relevancia con respecto, que no eran generados específicamente por la vacuna, otros eran por alguna otra reacción adversa, entonces se fueron, por así decirlo, clasificando. Para la primera dosis tenemos que un total de 21.8 personas son las que presentaban efectos adversos. Para la segunda dosis hubo un 22.9% y para la tercera fue donde más hubo, pero no es un número tan grande, pues fueron 23.5. Nuestra cuarta figura, esta es la figura 2 y nos habla del porcentaje de participantes según la aparición de relaciones de reacciones adversas y el grupo de estudio. Si bien aquí no está contemplada la población general, solamente se enfocaron en distribuir ese 19% a lo largo de esta gráfica. Es por eso que solamente vemos 19% de la población y no el 100% de la población. Primero, pues tenemos si presentó cualquier síntoma, pues casi todos, pues porque obviamente es el 19% y el 19% está pues todo, ¿no? En su mayoría los efectos fueron de cierta forma ligeros, leves, no presentaron anomalías fuertes. Sin embargo, hubo personas que tienen sí y está identificado con el color verde. El síntoma que más se presentó fue el dolor en la zona de administración, que fue en esta área de aquí. Fue el principal, después de ahí hubo dolor, hinchazón, malestar general, dolor de cabeza, calor total, algún síntoma sintomático, pero no hubo, por así decirlo, tan grave. Sin embargo, tras haber realizado los estudios pertinentes, se llegó a la conclusión de que murieron un total de 10 personas al cargo del estudio. Unas 5 personas correspondieron al grupo placebo y otras 5 correspondieron a lo que fue el total. Sin embargo, los estudios personales, si bien estaban relacionados con el estudio, con la aplicación del placebo y la vacuna, no fueron, por así decirlo, fueron descartados, no pertenecieron a causas exactas de la vacuna y no fueron indeterminados. Aquí podemos ver otra pequeña tabla en la cual habla de la eficacia de la vacuna Tala para prevenir el COVID sintomático. Esta manera de resumen pues describe todas en base a un 95% aproximadamente cómo fue la eficacia de la vacuna, ¿no? Aquí también vemos si presentó en base a la edad, si tenían alguna enfermedad, todo eso. Se llegó a la conclusión de que la vacuna tenía una eficacia frente al COVID-19 de un 92.28%. Bueno, y ya por último tenemos esta que es el gráfico que explicó mi compañero, que es un gráfico de Kaplan-Meier, y nos dice acerca de la eficacia de la vacuna Tala para prevenir nuevamente el COVID-19 sintomático. A lo largo de la investigación, esto es muy importante, el periodo de revisar los efectos adversos se dio casi hasta 48 días después de haber sido administrada la dosis. Sin embargo, esta gráfica contempla personas que tuvieron COVID-19 14 días después de la última aplicación, es decir, 14 días después de la dosis, la tercera dosis, ¿no? Aquí podemos ver lo que es el grupo placebo y lo que es el grupo de la vacuna Tala. Se tuvieron de los 39.363 participantes que quedaron de ese 49.600 y cachito, solamente se produjeron 153 casos, donde 142 participantes correspondían al grupo placebo y un total de 11 participantes a la vacuna Tala. Como discusión, según los resultados, obtuvimos un esquema de vacunación de 3 dosis. Esta vacuna se debe administrar desde el primer día hasta los 14 y de ahí como tercera hasta los 28 días. Con esta dosis y esta vacuna obtuvimos una eficacia contra el COVID-19 sintomático del 92.26%. La OMS sugiere que para toda vacuna contra el 2019
debe haber una demostración clara de eficacia, idealmente con una estimulación puntual en torno al 50% y del 70% para las personas de la tercera edad o mayores. Según los resultados en esta evaluación de la eficacia de la vacuna, sí se obtuvo más del 50% para la población menor y para la población mayor se obtuvo mayor de 70%, así que fue aprobada la vacuna. Aunque sería preferible, todo el mundo se está desarrollando más de 360 vacunas contra el SARS-CoV-2 y basadas en una amplia gama de plataformas tecnológicas. 170 de ellas ya en ensayos clínicos, 43 de ellas en fase 3 y 11 han sido incluidas en la lista de autorizaciones de emergencia de la OMS. Según los resultados, esta vacuna puede ser comparable con las 7 mejores que han probado una eficacia de la vacuna del más del 90%. Abdala tiene un excelente perfil de seguridad, observado en el ensayo clínico de fase 1 y 2 y confirmado en el actual estudio de la fase 3. Se toleró muy bien, sin efectos secundarios y fue bien tolerada y sin ningún índice de toxicidad grave. Y no se atribuyó ninguna muerte a su administración. Uno de los puntos fuertes de esta vacuna es su termoestabilidad. Esto es una gran ventaja para los programas de vacunación, teniendo en cuenta que no se requieren condiciones de refrigeración para su transporte. Eso lo hace más accesible a países que más lo requieran o que les sea de difícil acceso o que no tengan los requerimientos de transporte. La eficacia de la vacuna, según la edad, fue elevada, superior al 90% en consonancia con el criterio de valoración primario de la eficacia. Y además, teniendo en cuenta que la mortalidad del SARS-CoV-2 afecta de forma desproporcionada a los adultos mayores, es muy importante desarrollar estrategias de vacunación que protejan a esta población tan vulnerable. El estudio de Abdala es uno de los mayores ensayos de la en fase 3 publicados sobre vacunas del COVID-19 y en el que se inscribieron más de 48,000 personas en menos de 14 días. El ensayo funcionó bien y sin desviaciones y con un mínimo de abandonos del 1.4%. Esto también se vio facilitado por el calendario de inmunización compacto de 3 dosis y esto fue muy útil para hacer frente a la urgencia de la situación pandémica. El cegamiento se mantuvo durante todo el ensayo hasta la estimación de la eficacia clínica, por lo tanto la validez interna del estudio fue adecuada. Varios factores como la inclusión de participantes de ambos sexos y de diferentes grupos étnicos, el amplio rango de edades, el hecho de que el 74% de la población del estudio informara comorbilidades de riesgos previos, así como el elevado tamaño de la muestra del ensayo, contribuyen a la generalizabilidad de los resultados del ensayo. Aparte de este estudio, hubo un estudio observacional realizado en La Habana por la base de datos del Ministerio de Salud Pública de Cuba para estimar la eficacia de la vacuna Abdala en el mundo real además de la zona de origen de la vacuna. Incluyó a 1.355.638 personas de edades mayores a 19 años y que demostró que Abdala era altamente eficaz en la prevención de la enfermedad grave y la muerte por COVID-19. La evaluación de la eficacia ocurrió en el tercer periodo de transmisión, coincidiendo con la diseminación de la variante Delta en La Habana. En La Habana, el pico epidémico se produjo en agosto de 2021, coincidiendo con la circulación casi exclusiva de esta cepa y considerada hasta ese momento la variante más transmisible a nivel mundial. Como esta vacuna fue en ese periodo de la variante Delta, se estudió sobre esta variante. Y otras mutaciones de esta vacuna, por ejemplo la Omicron, todavía se sigue en investigaciones
usando esta misma vacuna y con las mismas dosis. En conclusión, Abdala es la primera vacuna contra el COVID-19 basada en una subunidad de proteína RBD obtenida por tecnología de ADN recombinante de la levadura P. pastoris, que demostró eficacia clínica en ensayos clínicos de fase 3. Y la vacuna Abdala es segura y altamente protectora contra la COVID-19 sintomática, incluidas las formas más graves de la enfermedad e incluso la muerte. Estos resultados, junto con su esquema de inmunización y la ventaja de las condiciones de fácil almacenamiento y manipulación, hacen de esta vacuna una opción para el uso en estrategias de inmunización como herramienta clave para el control de la pandemia. Cuando ibas tú apenas iban como 15 minutos. Imagínate todo lo que dijo él. Es que al principio sentí que... Sí, es que al principio sentí que me iba muy... Y como que le... Pues yo voy a traer. Oh, ya... Morado. Buenas tardes, compañeros. Soy Andrés y hoy les invito a presentar un estudio relacionado con la patogénesis y terapia del cáncer, eficacia y seguridad de la dipirona para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células muy pequeñas, localmente avanzado o metastásico, que se está propagando muy rápido, que han fracasado en el tratamiento estándar de segunda línea en el ensayo clínico de fase 2. Para ustedes, ¿qué vendría siendo el cáncer? ¿Alguien tiene una idea? ¿O así rápido? Pues mi definición es la propagación de la reproducción muy rápida de las células malignas que forman un tumor que puede ser al órgano 100. Bueno, voy a decir de cada tema o subtema así en general, un preámbulo de cada diapositiva. Rápido nada más, porque nada más en las diapositivas tengo imágenes, palabras y algunos conceptos claros para pasar, pero ese no es el punto. Aquí podemos ver la portada de donde se extrajo el estudio clínico que venía haciendo aquí la fecha, que fue del 1 de enero de este año, 2024, y el titulado en inglés Cancer Pathogenesis and Therapy,
Japón. Los autores son chinos y pues como no sé todavía, no me doy tiempo de aprender chino, pues voy a leer. Es Jiang Kai Chia, que significa el nombre y comienzo de la dinastía Yuan. Wang Chang Shen, que quiere decir muy polvo. Yang Yu Xiao, Yin Xiao y otro, que nada más venía como otro. Siguiente. Bueno, antes de un preámbulo, en el año 2020, el cáncer de pulmón fue la principal causa de muerte de esta enfermedad, en relación con esta enfermedad, además de la propagación del COVID y que se declaró como pandemia, también fue este tipo de patología. Y entre los casos específicos o los tipos más específicos de esa patología que es el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que tiene como porcentaje el 85% de estos casos. Y de ese porcentaje del 85%, el 75% se les diagnosticó en el estadio 4, que es de la etapa más avanzada del cáncer. Los tratamientos han mejorado mucho, pero todavía el pronóstico sigue siendo muy negativo. Todavía falta trabajar más en los pronósticos. Luego, los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado metastásico tienen el problema que se hacen resistentes a la terapia y a la quimioterapia basada en platino, que es una opción adecuada además de los taxanos, los fármacos. Por eso es que se hace necesaria otra terapia alternativa. De platino quiere decir que se les administraba esa sustancia, pero que eran resistentes, o sea que no del todo se sentían estables o no se recuperaban fácilmente a dicha enfermedad. Y la utidelona es un nuevo análogo de la epotilona. Análogo quiere decir, por ejemplo, derivado de, similar o acorde a de ese fármaco. Y de hecho aquí es la molécula ya orgánica de la etilona, que se supone que ya pues, deberíamos de tener bases de orgánica. Esta utiledona está diseñada y genéticamente y fue desarrollada por Beijing Biostar Pharmaceuticals, una compañía de fármacos en Beijing, en China. Este estudio de casos clínicos se realizó en China. Y en un ensayo de fase 2 se usó la utiledona combinada con capecitabina y fue muy adecuada para pacientes con cáncer de mama metastásico. O sea, antes de ese tipo del cáncer de pulmón se empleó o implementó en el otro tipo de, no nos alejemos tanto del cáncer, que viene siendo el de mama. Y basados en esto se hizo un ensayo clínico correspondiente a la fase 1 en pacientes con tumores sólidos avanzados de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Aquí viene, pero las siglas están en inglés. Luego un ensayo clínico de fase 2 de utidelona en pacientes con este tipo de cáncer y con metástasis. Quiere decir que ya se estaba como prolongando, ya pacientes con la enfermedad muy agravada, en estado crítico, que no respondieron al tratamiento de la quimioterapia en segunda línea, y pues por lógica ya se sabe que la quimioterapia se implementa en uno de los principales tratamientos para eliminar, erradicar el cáncer. Siguiente.
tratamiento de quimioterapia era de segunda línea, a lo dicho en la anterior diapositiva. Pero ahora vayámonos con el preámbulo de los métodos en base al diseño de en sí el estudio y los pacientes o individuos que se eligieron correspondientemente. El ensayo clínico que se hizo, pues ya había comentado, fue realizado en la República Popular China para evaluar la eficacia y seguridad de quindelona en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, metastásico, que ya habían recibido 2 tratamientos, incluida la ya conocida y muy utilizada y implementada quimioterapia. El rango de edad de los criterios de inclusión o el límite de las edades de ese segmento fue entre individuos o personas aceptadas de entre 18 a 70 años con cáncer de pulmón de células no pequeñas, que ya hubieran fracasado con el tratamiento estándar o el tratamiento así básico de la que viene siendo pues la quimioterapia, lo más implementado, y que tuvieran una esperanza de vida de solamente más de 12 semanas. Eso sí, la verdad me y bien, los trámites que se vienen siendo como el proceso a seguir para este estudio o la implementación que debe continuar para que se logre llegar a los resultados que ahorita rapidito nada más les van a decir. Se les administró la dosis, este va a ser un preámbulo, se les administró la dosis adecuada de quindelona, que la cantidad fue 40 miligramos sobre metro cuadrado, mediante inyección intravenosa IV, diariamente los días 1 al 5, según un ciclo periodo de 21 días completos. Siguiente. Ahí está una imagen de cómo lo que en el futuro, pues si les interesa, pueden dedicarse a hacer estudios así clínicos y también el símbolo del cáncer de pulmón, pero pues eso sale sobrando. Y la evaluación, los pacientes recibieron la utidelona hasta la progresión o proliferación de dicha enfermedad. Toxicidad inaceptable, el retiro involuntario, retiro según la decisión del investigador o el encargado principal de realizar dicho estudio o trabajo. El tratamiento se está realizando en ciclos, periodos, procesos o etapas así a través de imágenes para evaluar la respuesta objetiva, a la respuesta a la que va dirigida, y se evaluó que los pacientes tenían una enfermedad estable, SD son siglas en inglés, o que el tratamiento continuaba mejor hasta la progresión de dicha enfermedad, toxicidad intolerable o ya de plano pues la muerte. Y como nada más ya el tiempo corre, en un rápido preámbulo, se realizó una evaluación de seguridad durante cada ciclo de tratamiento para confirmar que pues funcionaba. Antes de la administración de utidelona, los pacientes fueron tratados previamente con difenhidramina intramuscular oral, 40 miligramos la cantidad, dexametasona 4 fue de 10 miligramos y cimetidina 300 miligramos para prevenir reacciones a la infusión, pues como se administró de vía oral, pues infusión ya es por ende
tratamiento así consumido del. Y aquí, como pueden ver, son las distintas composiciones orgánicas, ramificaciones, benzenos, hidroxilos, de las distintas moléculas de los fármacos o tratamientos administrados. Siguiente. Y ya nada más me faltó decir que el seguimiento después, el como ya lo final o último del seguimiento después del final de este tratamiento incluyó una evaluación de eficacia, o sea, una prueba donde se comprobara que si funciona, en realidad si fuera efectivo ese uso de la utidelona, que ya dije que es un derivado procesado de la etilerona, de ese fármaco principal. La utidelona es algo nuevo de esa parte de la etilerona. Y ya pues nuestra carrera pues es mucho de ya a futuro si se quieren dedicar a pues no sé, derivar otras sustancias orgánicas nuevas o hacer más complejas las ya existentes. El seguimiento después del final del tratamiento incluyó una evaluación de eficacia cada 2 meses hasta la muerte o el final del periodo de seguimiento de la enfermedad estable o stable disease, siglas en inglés. Se permitieron ajustes de dosis para controlar cualquier efecto tóxico. Y esto quiere decir que exactamente se tenía que administrar la cantidad de sustancia o fármaco adecuado para contrarrestar ese efecto dañino o maligno que le causara otra anomalía o patología a dichos individuos involucrados en dicho caso clínico de este estudio. Bueno, como resultado, pues primero se dieron a los que son a los participantes. En este caso, como no se mencionan a personas que están son tratadas de quimioterapias, pero no se entiende exactamente como en qué tipo de hospital hace, así que pues deducimos que es en la misma ciudad. Se tenía contemplado lo tienen graficado la cantidad de pacientes, en realidad fueron 26, pero pues habían escrito al iniciar el estudio 31 personas, de la cual 4 personas fueron como que no quisieron, y una persona eran 5 personas contempladas, 4 personas no quisieron y una persona falleció antes del estudio. Así que fueron 26 personas. Y al menos de esas 26 se les dio una línea de utidelona, y de esas mismas 26 cuando se les agregó el medicamento, decidieron interrumpir el estudio. 13 personas pues se fue porque progresó la enfermedad, unas 7 se retiraron voluntariamente. 3 fueron de solicitud del investigador. El investigador agarró a 3 personas y los retiró del estudio. 2 tuvieron eventos adversos y solo uno sí fue terminación de juicio. De esas 26 también incluyeron un corte de intención de tratamiento para el análisis eficacia y seguridad, de la cual 5 personas fueron excluidas por solo un ciclo y las demás personas tuvieron 2 o 3 ciclos más de la utidelona. En el cuadro viene representadas las personas que tuvieron las características clínicas de diferentes personas, pues como se basaban en metástasis, fueron personas que ya tenían progresado, tenían el cáncer ya
explicar partes. 5 personas tenían carcinoma de células escamosas, 21 personas tenían adenocarcinoma. De grado histopatológico, 5 personas tenían indiferenciado, 6 personas tenían mal indiferenciado y moderadamente diferenciado fueron 4 y de otros tuvieron 11. De la etapa clínica, los que tenían en etapa 3A lo tenían una persona, etapa 3B también otra persona, etapa 4 lo tenían 20 personas y de otras la tenían 4 personas. En órganos y en sitios metastáticos, en ganglios linfáticos lo tenían 24 personas, 12 personas lo tenían en hueso, 8 personas en cerebro, 4 personas en pleura, 2 personas en hígado, 2 personas en riñón y glándula subrenal y 14 personas lo tenían en otros órganos. El objetivo principal del ensayo fue la tasa de respuesta objetiva de la otililona, que fue realizada por los investigadores de acuerdo con el criterio de evaluación de respuesta en tumores sólidos. Para los datos estadísticos se realizó un análisis de eficacia por protocolo que se refería a aquellos que recibieron al menos 2 ciclos de otililona. Todos estos datos fueron analizados utilizando un sistema de análisis estadístico. La hipótesis nula para la ORR quiere decir que significa que es el riesgo de que ocurra algún evento. En este caso podría ser de que la enfermedad avance en caso no previsto. La hipótesis nula para la ORR en este caso fue establecido en el 10% para detectar cualquier señal de eficacia. Se calculó un IC del 95% con un nivel alto bilateral de 0.5. El IS del 95% para el OR se calcularon utilizando el método Clover-Pearson. Este método es una prueba no paramétrica que es basada en un intervalo exacto basado en la distribución binomial acumulada. La exposición a la utilidad. Los 26 pacientes recibieron una media de 3 ciclos de tratamiento con la otililona. La duración media de exposiciones a la otililona fue de 2 meses y 2.43 meses. En estos casos se podría ver una tendencia general que indica una mejor respuesta si hubiese una exposición más prolongada al tratamiento. Yo hablo de las discusiones, que son algunas que se tuvieron a la hora del estudio. La primera fue el perfil de eventos adversos de la otililona. Según la literatura hasta la fecha, es el único inhibidor de los microtubos asociados con baja incidencia de melosupresión. Quiere decir que de todos los medicamentos que hay para el cáncer de pulmón, específicamente para los microtubos, la otililona es la que ha demostrado más baja de melosupresión, que la melosupresión es una afección en el médula ósea que hace que produzca menos glóbulos, menos células en general. La segunda fue que este medicamento, y más que nada en general todos los medicamentos para el cáncer generan alguna neuropatía, pero en este caso la otililona fue únicamente del 3.8% que se presentó, comparado con otros medicamentos que pueden llegar hasta el 63, hasta el 27 y el 36% de aparición de neuropatía. Este medicamento demostró que es uno de los más bajos que demostró que su porcentaje de neuropatía es uno de los más bajos que hay. Que la neuropatía es simplemente la baja de neutrófilos. Por tercero, es que no se presentó, que normalmente se suele presentar
de más medicamentos para el cáncer, que es la neuropatía febril, que la neuropatía febril es igual el bajo número de neutrófilos y fiebre, que es un efecto secundario que tienen otros medicamentos para el cáncer. Y por último, el único efecto secundario que tuvo o caso adverso que tuvo este medicamento fue la neuropatía periférica, que también igual es muy común en este tipo de medicamentos. Los medicamentos por microtubos. La neuropatía periférica es como una afección o un mal funcionamiento de los nervios periféricos. Y aunque se pudo, con este medicamento, estos efectos se pudieron disminuir con la gestión del medicamento y su retraso de la dosis. Y pues, como conclusión, a pesar de que muchos clientes dirigidos han sido probados en la última década para el cáncer de pulmón no existe una necesidad urgente de no satisfechas en esquemas de tratamiento que ofrezcan una opción alternativa para pacientes altamente que no sean aptos para agentes dirigidos o que hayan tenido ya otros tratamientos. Este ensayo demostró una gran actividad clínica y un bajo perfil y un perfil de seguridad manejable, pues que es muy buen medicamento. O sea, tiene muy buenos resultados con muy pocos efectos adversos. Una respuesta objetiva del medicamento entre un 15 y un 19%, esto quiere decir que entre un 15 y un 19% de los pacientes mostraron mejoría y un control de la enfermedad del 69 al 71%. Esto quiere decir que no empeoró la enfermedad. También demostró que hubo respuestas incluso en pacientes con tratamientos ya previos, ya sea quimioterapias o con otros medicamentos. Aunque el grupo de pacientes fue pequeño y fue un estudio corto, relativamente, los resultados que dio son bastante alentadores, dado que este medicamento demostró pues una mejoría considerable con un bajo riesgo. Y también con los estudios se logró demostrar que la supervivencia se logró extender unos 4 meses, el diagnóstico que tenía se logró extender unos 4 meses y una tasa de supervivencia a los 12 meses del 69%. O sea que había un 69% de que el paciente llegara a los 12 meses. Y por último, aunque no es posible comparar directamente estos resultados de este ensayo con otros, es interesante señalar que estos resultados son bastante similares a otro medicamento llamado el docetaxel, que es como el más común para este tipo de tratamiento de enfermedad. ¿Dudas, preguntas? Mencionan seguros, pero nunca nos dijeron cuáles eventos adversos fueron o cuántos, cuando mencionaron que hubo muertos y salidas por. El estudio es como que muy, nada más menciona de que como que personas interrumpieron, pero como que ya venían mal, Con la misma enfermedad. sí, ya venían, ya eran pacientes ya Ya estaban muy cansados. bueno, no se mencionaba en sí exactamente.